Nuevamente veremos cómo construir una tabla de distribución de frecuencia, pero el objetivo de este video será poder construirla paso a paso, no sin antes conocer las generalidades y cómo vamos a interpretar la tabla para posteriormente ver cuál va a ser el procedimiento. Las tablas de distribución de frecuencia para datos sin agrupar es bastante sencilla su elaboración. Nos vamos a concentrar en las tablas de distribución de frecuencia para datos agrupados. Luego vamos a hacer una comparación de las dos tablas, de las tablas de distribución de frecuencia para datos sin agrupar y para datos agrupados, que es esta, que básicamente la diferencia se resume en estas dos primeras columnas que están marcadas en color verde, porque en esta la particularidad es que presenta la columna de clases donde tenemos ubicados intervalos. Cada intervalo es la clase y la columna de a la par, que es la marca de clase, es el punto medio de esa clase. Todas las demás columnas ya conocemos su construcción y de cómo se obtienen esos datos. Entonces avanzaremos en ir observando los detalles. Para este caso, las clases las hemos generalizado, la simbología que se utiliza es nada más para generalizar. Por ejemplo, en el primer caso, L sub 0 y L sub 1. Lo que nos está diciendo esta forma de escribirlo es que vamos a tomar todos los datos y ubicarlos en esta clase que estén entre el valor L sub 0 y entre el L sub 1, sin tomar en cuenta el L sub 1. Otra forma es ponerlo como la que estaba en anterior, que regresaremos para observar esto. En este caso, otra forma de escribirlo es corchete abierto, cerrado acá, separado por coma, y corchete abierto. Es otra forma de escribirlo. Lo explico porque hay autores que también utilizan, en vez de corchetes, paréntesis o unos corchetes y paréntesis. Bueno, eso dependerá de cómo se quieran presentar. Para nuestro caso vamos a trabajar indistintamente, pero utilizando con mayor frecuencia lo que son los corchetes en este sentido. Entonces vamos a tomar el inferior y no vamos a tomar el superior, porque el superior lo vamos a tomar en el inferior del siguiente intervalo, y así sucesivamente. Entonces, nuevamente acá tenemos los intervalos. Cada subíndice representa el número el límite inferior y el superior de cada clase. En este caso, L sub 0 es el límite inferior de la clase 1, L sub 1 es el límite superior de la clase 1, y así sucesivamente. En el caso de L1 se repite en el intervalo 2 o la clase 2 como límite inferior, y el límite 2 sería el límite superior, y así. Luego tenemos la marca de clase, que como ya dijimos sería X sub 1, representaría el promedio o punto medio entre L sub 0 y L sub 1. Aquí abajo no vamos a sumar, nunca se hace la suma de los puntos o de las marcas de clase. Y luego tenemos las frecuencias absolutas simples. En el primer dato ya sabemos cómo se obtiene, que sería contando cuántos elementos caen en el intervalo L sub 0 a L sub 1, y de la misma manera se obtiene el resto hasta el último N sub k, y la suma pues debe de coincidir con el total de datos que tenemos recolectados. Las frecuencias absolutas acumuladas ya lo hemos explicado. En este caso le hemos denominado o simbolizado con la N mayúscula. El subíndice nada más representa la fila en la que se encuentra. Y el último dato, el N sub K mayúscula, N mayúscula sub K, va a ser igual a la suma de los valores de la primera columna.
de la frecuencia absoluta simple. Luego vemos las frecuencias relativas simples, que vamos a utilizar el símbolo F minúscula sub 1 para la primera fila. Esta ya se ha explicado cómo se obtiene, no nos vamos a detener en esto. Continuamos y todos tienen F minúscula y el subíndice. La suma de eso debe de dar 1. Si se utiliza un porcentaje, 100%. Las acumuladas se simbolizan con F mayúscula sub 1 para la fila 1 hasta el F sub K, que representa la frecuencia relativa acumulada de la última fila o de la última clase de la tabla. Ese valor debe de coincidir con este de acá. Muy bien, un ejemplo de una tabla ya llena, posteriormente la vamos a trabajar paso a paso. En ese caso, solo para conocerla e interpretarla, tenemos que la variable es consumo de combustible en galones. Y ese valor, esa variable, es de la que vamos a poner la primera columna, que es las clases. Vamos a armar las clases. Y esta tabla nos está expresando la simbología de cada columna, pero en nuestro caso no va a ser necesario escribirla en cada ejercicio que hagamos, sino que simplemente sepamos cómo se conocen, cómo se simboliza. Pero para ejemplificar, pues en este caso los intervalos van de 20 a 25, de 25 a 30 hasta 45 a 50. En el primero el 20 se toma y el 25 no. El 25 se toma en la segunda clase, pero el 30 no se toma. El 30 se tomaría hasta en la clase 3 y así sucesivamente. El punto medio 22.5 sale de sumar 20 más 25 dividido entre 2. Y todos los demás salen de sumar cada uno de estos dos valores y dividirlos entre 2. Pueden hacer el ejercicio para comprobar. Luego tenemos las frecuencias absolutas simples, que son lo que nos indica cuántos elementos hay en este intervalo. Cada uno de estos representa cuántos elementos hay en cada intervalo. En este caso, este es el mayor y este sería el menor dato, o la clase que tiene menor frecuencia, y esta es la mayor frecuencia. Y la suma de esos da en este caso 50. Las acumuladas son, ponemos el mismo valor acá y los demás van sumándose así de manera diagonal para poner el siguiente, y así sucesivamente. O también, como ya lo hemos dicho, este 14 puede ser este más de todos los anteriores, pero como solo hay uno, entonces esos dos. El 29 es este más los anteriores, este es este más los anteriores. Y como podemos comprobar, pues este 40 sale de sumar este más este. Es lo mismo. Con la aclaración nuevamente que el 50, que es el último dato, debe de coincidir con el 50 del total de la primera columna de las frecuencias. Luego tenemos las relativas. Punto 1 sale de dividir 5 entre 50. Este punto 18 sale de dividir 9 entre 50 y así para el resto. La suma es 1. Las acumuladas relativas serían este el mismo y este sería la suma de esos dos. Este sería la suma de esos dos o la suma de esos tres. Así para el resto. Entonces de estas columnas, estos dos deben coincidir. Si es en decimales, pues la suma es 1. Si es porcentaje, debe de ser 100%. Otra forma de expresarlo, como decíamos, es en porcentaje. Esa es la diferencia. Si observamos esta tabla, es exactamente la misma que acá, pero las últimas dos columnas manejadas en porcentaje o presentadas en porcentaje.
Y eso es lo que hemos tratado de decir. Ok, entonces una vez que hemos conocido las tablas, por lo general siempre que tenemos un tabulado, es decir, que ya hemos hecho una tabla, debemos de pensar si es necesario aplicarle un gráfico para visualizar mejor los datos. Y la tabla anterior, pues podemos hacer un gráfico que, como la variable es consumo de combustible en galones, es una variable cuantitativa continua. Al ser una variable cuantitativa continua, el gráfico que le corresponde es un histograma. Podría ser un diagrama de caja, entre otros, pero más utilizado por el momento va a ser el histograma. Y el histograma va a quedar de esta manera. Posteriormente vamos a ver cómo se elabora el histograma, pero adelantamos la construcción observando que en el eje X están las diferentes clases y en el eje Y o vertical están las frecuencias, o la altura de la barra es la frecuencia, es decir, 5 es cuántos elementos tiene este intervalo, 15 es cuántos elementos tiene este intervalo, y así para el resto. Posteriormente también vamos a ver cómo se elabora a partir de acá un polígono de frecuencia, como ya lo hemos mencionado en otros videos. Lo vamos a hacer en Excel, por ejemplo, cómo se puede transformar en un histograma, o fusionar más bien el histograma con el polígono de frecuencia. Con esta introducción vamos a ir conociendo cuál es el procedimiento, pero vamos a hacer una aclaración más, que es estos cuadros comparativos, que esta tabla es para datos sin agrupar y esta otra de abajo es para datos agrupados. ¿Qué significa datos sin agrupar? Que los valores de las respuestas que hemos obtenido de la variable que hemos recogido de datos están tal cual aparecen. Claro, solo aparecen solo aparecen una vez cada dato. Las frecuencias se representan aquí, pero si se fijan, esto no es una agrupación, es un dato simple, por eso es que no son datos agrupados. En este caso sí están agrupados, en clases. Quiere decir de que aquí hay un grupo de datos. ¿Y cuál es ese grupo de datos? Pues estos que están acá, y así para el resto. Esa es la diferencia entre datos sin agrupar y datos agrupados. En ambas tablas la parte difícil de construir son las primeras dos columnas. Sin embargo, esta es mucho más sencilla que esta, porque en esta hay que trabajar un procedimiento para poder armar las clases y luego sacar este conteo. Y eso lo vamos a ver a continuación.